Porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Esta expresión del profeta Isaías en el capítulo 9, versículo 6, nos dice mucho acerca de cómo intervino y cómo cambió la historia universal, la presencia o el advenimiento, el nacimiento de Jesús. Y es algo que nosotros los cristianos debemos valorar cada día. Y por eso damos gracias al Señor siempre. Entonces, nosotros podríamos decir que la existencia de la humanidad se ha marcado por en dos grandes etapas. Hablamos de la prehistoria, que es desde la creación hasta la aparición de la Escritura unos 4000 años antes de Cristo. Y la otra gran etapa es la historia, que ya viene, desde la Escritura hasta nuestros días, porque la historia, podríamos decir, es la ciencia que estudia y sistematiza los hechos más importantes y relevantes y trascendentales del pasado de la humanidad. Entonces, en algún momento nosotros somos parte o seremos parte de la historia y estamos haciendo historia en el momento o en el tiempo que Dios nos tenga sobre esta tierra. Y cuando Jesús intervino, cuando Jesús se introdujo, por decirlo así, en este mundo, entonces se marcó, o Él marcó un antes y un después. Partiendo de lo que dice San Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del universo, gloria como la del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, nosotros, al darnos cuenta de la presencia de Jesús en la historia, pues al mismo tiempo podemos descubrir que ha provocado cambios muy fuertes, radicales, significativos en la historia de la humanidad. Y en la historia podemos decir que se divide también en varias épocas, en varias eras, en varios estadios, en varias edades, como la historia antigua, la media, moderna y contemporánea. Y en toda esa etapa y esas edades, la presencia, la influencia de Jesús ha sido significativa y sigue siendo significativa por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, dentro de la gran historia de la humanidad, tenemos lo que conocemos como la historia de la salvación. Y la historia de la salvación la registramos precisamente, o está registrada aquí en este libro, en las Sagradas Escrituras, donde encontramos desde el Génesis hasta el Apocalipsis toda una historia enfocada, orientada hacia la salvación de la humanidad. Entonces, algo que tenemos que darnos cuenta y que es fundamental
es que dentro de la historia de la salvación aparece la iglesia, porque hay algo interesante y es que Jesús vino a inaugurar su reino. El reino de Dios empieza con Jesús en esta tierra. Pero resulta que después de esa inauguración de su reino, que aparece en el capítulo 4 de San Lucas, vemos que surge la iglesia, de tal forma que la iglesia se convierte en la promotora del reino de Dios en esta tierra, y surge también la historia de la iglesia, que es una historia que se puede estudiar perfectamente bien, se ha sistematizado y que podemos darnos cuenta de los aciertos y desaciertos también. Lo maravilloso del caso es que como la iglesia es un proyecto divino, no humano, a pesar de los desaciertos, la iglesia ha permanecido, permanece y permanecerá hasta la segunda venida de Cristo. Y por eso es que conocemos la iglesia preapostólica, la iglesia apostólica y la iglesia posapostólica. Y nosotros, los que aparecemos de Apocalipsis para acá, formamos parte de lo que podríamos llamar la iglesia posapostólica. Y en todos esos momentos, la figura de Jesús, cuando Él se introduce en la historia, y eso debido a un designio del Padre Celestial, entonces Él marca cada momento de la historia. Por eso decimos que Él es la figura más importante en toda la historia de la humanidad. Hasta los que no creen dicen antes de nuestra era y después de nuestra era. ¿Cuál era? Pues la era cristiana, antes de Cristo o después de Cristo. Entonces, desde que apareció el ser humano sobre la tierra, nosotros sabemos que se ha caracterizado desafortunadamente por la desobediencia. Es algo que le ha caracterizado hasta nuestros días. Sin embargo, el amor de Dios ha sido tan grande que se ha preocupado y se sigue preocupando y se seguirá preocupando por la salvación de la raza humana. Desde nuestros primeros padres, allá cuando Adán y Eva, que resulta que ellos nacieron sin pecado. Esto es importante, este detalle. Ellos nacieron sin pecado. Jesús también podemos decir muy particularmente, por ser el Hijo de Dios y ser concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació sin pecado. Sin embargo, Él se hizo pecado para que nosotros los pecadores pudiéramos alcanzar la vida eterna. Pero bien, ¿cuál fue el gran error de nuestros primeros padres? La desobediencia. Porque Dios les dijo: ustedes pueden disfrutar de todo esto, creced, multiplicad, henchid la tierra, sojuzgadla. Ustedes pueden disfrutar de todo esto, pero aquello que está allá, ahí viene el límite, el límite. La libertad tiene límites y esa libertad no es ocasión para la carne, como dice San Pablo a los Gálatas. Y si ustedes no tocan ese árbol que está ahí, pues las cosas se van a trastornar. Ellos desobedecieron porque sencillamente por la libertad que Dios le dio a ellos, le hicieron caso al enemigo
y el enemigo lo hizo caer, y resulta que de ahí para acá, hasta donde estamos, la desobediencia ha marcado y sigue marcando a la humanidad. El mundo se está hundiendo y se seguirá hundiendo por desobediente. No queremos escuchar la voz de Dios. No queremos someternos a la voluntad de Dios. Él nos está llamando, nos está invitando y nos está diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Sin embargo, no queremos descansar, sino que queremos vivir en conflicto, en dificultades, en problemas. Entonces, fíjense ustedes que el gran interés de Dios por la salvación de la humanidad. Al inicio, trata directamente con el hombre, y eso lo vemos en Génesis, cuando le dice: ¿dónde estás tú?, le pregunta a Adán, y es cuando ya había caído en pecado. Después comisiona a Moisés. ¿Para qué? Para liberar al pueblo de la esclavitud de los egipcios. Fíjense ustedes cómo Dios se va preocupando y se sigue preocupando. Posteriormente comisiona a los jueces, lo que se conoce como la teocracia, que estaba gobernado todo por jueces que Jesús, quiero decir, que Dios estableció antes de la monarquía por jueces, pero resultó que llegó un momento en que el pueblo ya no quería jueces, sino que quería rey. Y en ese momento que sigue desobedeciendo el pueblo, se metió en problemas, se metió en dificultades, y los pueblos de la tierra estamos metidos en dificultades porque no queremos tomar en cuenta a Dios, como lo dice Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 28, que por no haber tomado en cuenta a Dios, Dios, dice, lo abandonó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y eso es lo que está sucediendo en el mundo. Tantas cosas que están haciendo los hombres, hasta los científicos, están haciendo barbaridades por desobedecer a Dios, por no tomar en cuenta a Dios. Comisiona a los profetas también. Fíjense ustedes, vienen todos los profetas anteriores, los profetas mayores, los profetas menores. ¿Y qué sucedió con ellos? Pues le fue muy, pero muy mal. Por último, y ahí es donde introduce lo mejor de lo mejor a este mundo, a esta tierra tan ingrata, tan desobediente y tan malagradecida. ¿Por qué? Porque Él mandó a su propio Hijo, fíjense ustedes, a su propio Hijo, y le fue mal también. ¿Por qué? Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y dónde llevaron a este hombre de Dios? Pues lo llevaron al Calvario. Y eso refleja precisamente que el hombre por naturaleza es indómito, es indomable, y solo el poder de Dios lo puede someter. Estamos viviendo días difíciles, estamos viviendo una serie de situaciones con esto de la pandemia terrible. Y no solamente la pandemia, todas las guerras que han habido en el mundo, pero no queremos cambiar. Seguimos haciendo lo mismo, y eso pone en evidencia que no queremos cambiar. La gente sigue haciendo lo que le place sin tomar en cuenta a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Viene Jesús, nace Jesús, le va mal a Jesús. Antes de nacer no había un lugar donde él pudiera nacer. Él nace, tiene que huir con sus padres a Egipto porque Herodes lo quiere matar.
su familia pensaban que no estaba bien de la cabeza, sus hermanos no creían en él, los fariseos lo acusaban de que él hacía esas maravillas, esos milagros por el poder de Belcebú, es decir, de Satanás. Y por último, deciden llevarlo al Calvario. Y eso sucede por usted y por mí. Esa muerte es la muerte más alegre, la muerte que hay que celebrar con gozo, con alegría en nuestros corazones, con corazones sinceros, porque es la muerte que nos libera del pecado, de la muerte y del infierno. Y ahí la importancia que tiene el hecho de que Dios haya permitido que su Hijo haya venido a este mundo a salvarnos de nuestros pecados. Ese Jesús que nació en Belén de Judea debe nacer también en nuestros corazones, y por eso debemos usar aquella expresión que Jesús usó con Nicodemo: es necesario nacer otra vez. Gracias, Señor, por tu intervención en la historia de la humanidad. Gracias, Padre, porque a pesar de lo que somos, a pesar de ser desobedientes, rebeldes e indómitos, tu amor es infinito, tu misericordia es grande, y podemos darnos cuenta que tú nos puedes dar la oportunidad de llegar a la presencia del Padre. Perdona, Señor, nuestros pecados, nuestras faltas y debilidades, y ayúdanos para permanecer en tus caminos, y permite que en este año podamos llevar una vida que a ti te agrade. Gracias, Señor, en Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.